Voy a contaros toda la verdad sobre la mierda vertida en esta puta ciudad. No hay gente, no hay nadie, ni siquiera en el centro. Vemos parques, avenidas que parecen desiertos. Vans y un macaco que dicen Ferrol mola. El infierno verde anuncia reganos. Asas de apuestas, 3 yonkis, estatuas, capuchones. Mi nómina en un sobre en la calle Dolores. Solo hay más casas que desahuciar, pero detrás se esconde la prensa local. Hay un fantasma cantando dentro del Noray para las señoras del casino de la calle Real. Ferrol está ardiendo y a ti te da igual. Ferrol está ardiendo, todo se va a quemar. Ferrol está ardiendo y a ti te da igual. Ferrol está ardiendo. Ferrol está ardiendo. Los hijos de las pijas de la calle María besan a su abuelo con pasado franquista. Acogemos a turistas que admiran las ruinas mientras hacemos cola en los baños del Manchita. Una muralla blanca nos esconde del mar. Sé que aquí nací, nadie quiere quedar. Rey Varela prometiendo un paraíso terrenal. No te dejes engañar, es una trampa mortal. No hay perdón por la reconversión naval. Vamos de la cofradía al campamento San Juan. Pero si algo hay que nos puede salvar, son espejos y diamantes atronando en tu bar. Ferrol está ardiendo y a ti te da igual. Ferrol está ardiendo, todo se va a quemar. Ferrol está ardiendo y a ti te da igual. Ferrol está ardiendo. Ferrol está ardiendo. Sí, señor, esto que estaba sonando ahora, que estábamos oyendo, es Óscar Sabín. ¿Cuánto? Podemos decir, ¿no? Sí, Está sí. totalmente vinculado a ti. Sí. Hola, José, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Esto se llama Todo el mundo tiene una finca en Toledo. Todo el mundo tiene una finca. Y hoy le dimos la vuelta al marcador y empezamos con música, con una canción de amor, como pudisteis ver. Porque nos pusimos románticos hoy, tío. Y dijimos, joder, vamos a dedicarle una canción de amor. Y vamos a poner, vamos a pinchar la de Ferrol, 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 donde yo nací bajo un ardiente sol. Pero perdimos el disco. Maldita sea. Y dijimos, Óscar, toca algo tú, tío, ahí. Y tal, y muy bien. ¿De qué habla esta canción, tío? Bueno, pues Es una canción de amor, en cierto modo, ¿no? canción Ferrol, ¿o qué? de amor, odio. Sí. Bueno, o solo de odio, yo creo. Pero bueno, es un poco porque yo creo que todo el mundo tiene con su propia ciudad siempre una relación de amor-odio, ¿no? Con su propia ciudad. En esta, pues, eso. Sí, quizá. Narro las cosas que no me gustan de ella. Claro. Pero siempre me gusta resaltar que el último verso es el importante, cuando dice, si me sale, pero si hay algo que nos puede salvar son espejos y diamantes atronando en tu bar. Espejos y diamantes es un grupo de Ferrol y es un poco en plan, si algo nos puede salvar es la cultura, los grupos, la música, todo eso. Y aplauso populista. Sí, un aplauso. Esa ovación. Sí. Gracias, Paul. Yo estoy de acuerdo con todo el resto de la canción. No creo que nos van a salvar nadie, pero eso es una opinión muy particular y tal, ¿no? No, pero está guay. Creo que además se necesita o sea, al final, porque en tu ciudad es donde te pasa todo lo bueno y todo lo malo realmente, ¿no? Y entonces el amor y el desamor son partes de la misma moneda, ¿no crees, Mos? ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente seguro. O sea, yo estoy totalmente inseguro. Pero yo sí que creo que nos salva de alguna manera, ¿no? La
la música, la cultura, y de alguna manera sí nos salva, y nos salva. De eso se demostró en la pandemia, que menos mal que teníamos, que nos podíamos agarrar a esas cosas, y ¿no? Sí, sí, y sobre todo un poco también la cultura underground y fuera de las instituciones, no la cultura oficial. Sí, la cultura de bolsillo, nace, ¿no? Digamos. Claro, la que nace de la gente. Y en la pandemia, pues efectivamente se vio bien que al final todos estábamos por Instagram viendo tocar a los amigos. ¿Cómo sobreviviste tú musicalmente y personalmente en la...? Yo me aburrí mucho. No, Si es que sobreviviste. No, la verdad es que no me aburrí mucho. Compuse mucho. Sí, Y grabé. aprovechaste para... Sí, sí. Canciones como esta ya No, desde esta ya antes. estaba. Pero muchas del disco de los Skyhooks, bueno, muchas no, 3 o así, las hice durante el confinamiento. Ajá. Las letras, las músicas igual mejor ya las tenía, pero las letras sí que aproveché para... Sí. Y después, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pues... Y demos un pequeño salto atrás, ¿no? Y vamos un poco al principio, ¿no? Para conocerte un poco, ¿no? ¿Cuándo tus primeros recuerdos musicales o tu primer contacto con este mundillo? Hostia. Con este mundillo... Bueno, con el mundillo me refiero, con tu mundo de la música con respecto a la música, ¿sabes? Como con tú, como expresión de si es desde siempre, si empezaste a partir de un momento dado. No, yo empecé a tocar tarde, considero que empecé a tocar tarde. De hecho, con Juan del primer grupo, las primeras veces yo creo que ya teníamos 20 y muchos o 30 años, y eso ya es bastante tarde. Y Juan fue mi primer grupo y mi primera experiencia. Siempre intentaba tocar la guitarra tal, y tenía alrededor muchísimos amigos músicos, eso sí. Y de hecho hay una anécdota muy buena. Hace unos años nos dieron un premio a Juan, en el 2008 así. En Cáceres nos dieron un premio al grupo Revelación. Entonces fuimos a recoger... En Cáceres. Qué bueno. Sí, unos premios se llaman Premios Popeye, que ahora nosotros fuimos, era la primera edición, entonces bueno, era una edición más tal, pero ahora son unos premios bastante importantes a nivel en esa nacional. Comunidad. Sí, en plan ahora va Loquillo a recoger los premios. Anda. Sí, Todos los premios. porque ya llevan 10 años. Pero ya va de segundo, Loquillo ya. No, va Loquillo a recoger los premios en nombre de los demás. Solo Loquillo. Después, si queréis, también os cuento una anécdota con Loquillo. No, sí, por favor, estamos deseosos. Puedes hacerlo ahora si quieres, ya no tenemos que ir No, primero os cronológicamente. cuento la de... Entonces fuimos a Cáceres a recoger ese premio. Y vamos, después fue un teatro, las de Dios, nos recibió el alcalde, las de Dios. Entonces íbamos por la calle con el premio, tal, por la noche de juerga. Íbamos, pues, los que estábamos en aquella época, Rubén Coca, Alberto Amigo, ¿sabes? Y íbamos por una calle y nos cruzamos con un grupo de chicas y íbamos con los instrumentos, tal. Y ¿pero qué hacéis? ¿Quiénes sois? Tal. Y me acuerdo que Rubén le dijo, no, venimos de recoger el premio a Grupo Revelación. Y nos dijo una chica, ¿pero cómo vais a ser el Grupo Revelación si tenéis 35 años? Y nos quedamos... Vamos, que si sois unos puretas, Claro. ¿no? Os dijo, ¿no? Sí, esto venía a cuento de eso, de que yo considero que empecé bastante tarde a tocar, ¿no? Sí, pero tú ya tenías tu guitarrita en casa, hacías tus temas, Sí. todas esas Bueno, cosas, sí. ¿no? Sí, me acuerdo que al principio de cuando hacíamos temas para nosotros, para pasarlo bien, y los colgábamos en aquello de MySpace, no sé si os acordáis. Sí. Hostia, el MySpace. MySpace, Yo creo que tengo uno por ahí sin cerrar. Pero no teníamos Yo lo ni... tengo que cerrar. Sí, no teníamos ni pretensión ni de tocar en directo, solo eso. Y un día me llegó un correo allí al MySpace de un tío, yo pensé que era spam, no le hice mucho caso, pero unos días después lo volví a abrir, y era una invitación para ir a tocar a The Cavern en Liverpool. Sí, y... ¿Perdona? Sí, entonces un festival que nos invitaba a tocar. Y entonces nos reunimos los colegas que grabábamos las canciones en casa y dijimos, joder, pues vamos a preparar el directo y vamos a ir a tocar en Liverpool. Sí. Qué No es subidón, ¿no? O sea, Sí, no, claro. de repente... Todos hostia, fanáticos de los Beatles, todos... Sí. No es mal sitio para debutar, Claro, a mí no me va. No fuimos tan valientes, dijimos, no, pero hay que tocar antes, por lo menos, creo que dimos 4 o 5 conciertos antes de ir allí. Ajá. Y allí fuimos. Y el grupo en directo y la formación en directo y tomándonoslo un poquito más en serio, ese fue el inicio
Qué manera de empezar más brutal, ¿no? Sí, de hecho hubo otro grupo que empezó en el Cabaret también, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Pero bueno, Quant, me quedo con Quant y tal. Pero sí. Porque los otros no tuvieron mucho tirón. Los otros duraron 5 o 6 años, tío. Sí, no duraron nada. No duraron nada. Y menos uno de los cantantes, ¿no? Bueno, en fin. Hostia, pero qué guay, qué subidón para empezar así, ¿no? Es súper fuerte. ¿Y cómo llegaste allí, el bolo? ¿Cómo fue la experiencia? Eran 2 bolos, uno en The Cavern, en el original, el y sitio después original. otro pub que estaba enfrente. Es donde tienen la estatua de John Lennon, así apoyada. Ah, qué guay. Y nada, estuvo muy guay, lo pasamos muy bien. Además, al final hicimos como una excursión con todos los colegas, todos los amigos. Y es que casi estaba lleno de amigos de Ferrol, de allí. De hecho, el organizador del festival, al ver como que había más gente en nuestro concierto, nos propuso otro concierto más al día siguiente para que... Y bueno, estuvo guay. Recuerdo que no éramos, bueno, de hecho ni siquiera lo somos ahora, buenos técnicamente, ni cantábamos súper afinados, ni nada, pero sí que a lo mejor dábamos un buen rollo, ¿no? Yo creo que eran conciertos divertidos. Sí. Tenéis buena... Que al final es lo que importa, ¿no? El show en directo, que haya un show, ¿no? Claro, sí. Que la gente se divierta. Sí, yo creo que la gente nos veía pasarlo bien a nosotros, aunque estuviésemos un poco perdidos en el escenario, Sí. y creyéndonoslo un poco la historia, y entonces, bueno, pues eso también siempre se transmite. Sí. A partir de un comienzo tan interesante y tan anecdótico y tal, después, claro, los siguientes pasos, quiero decir, como ¿consideras que fueron en progresión o a partir de ahí ya fue No, a partir todo, de ahí fue todo... ya fue todo pues, picado, ¿no? Claro, no era insuperable. Nah, que va, no lo creo. Sí. No, bueno, después pasó aquello de que nos dieron el... Sí, seguimos grabando maquetas y tal. Grabábamos maquetas que Alberto amigo, que para eso es aparte del bajista de Quant, es diseñador, es un diseñador muy bueno, hacía las maquetas y las fabricaba él de cartón, las fabricaba, las cortaba, las doblaba, bueno, todos le echábamos una mano y las regalábamos, las maquetas. Yo me acuerdo en una edición del Felipop que yo creo que llevamos a regalar unas 200 maquetas así. Hostia. Y bueno, era una época muy guay. Y después pasó esto que os conté del premio de Cáceres, y así seguimos, hasta que después ya llegamos a grabar como 6 maquetas o así. Ya. Y después ya decidimos pues grabar un disco. Oye, pero vamos a lo del loquillo, que yo no quiero que pasarlo por alto. Era porque me lo recordasteis antes. Antes de que nos olvidemos. Bueno, esta frase queda un poco así de guay, pero yo escribí un libro hace unos años, no sé si... Sí. No recuerdo el título, pero... Bueno, el título se titula Bailando sobre el parqué. Ah, ahí está. Porque, bueno, sabéis que tengo otro grupo aparte de Quant, que se llama Skyhooks, que todas las canciones tratan sobre baloncesto. Entonces, pero ese libro trata sobre baloncesto y música, y las conexiones entre las dos disciplinas, que así puede ser un poco que son inconexas, pero bueno, pero me sí dio para un libro. Me dio para un libro. Me imagino que habrá unas cuantas. Sí. Bueno, el prólogo del libro, bueno, el prólogo lo escribió Raúl López, un jugador de, o sea, no sé si... Sí. Yo no. Sí, bueno, jugó en Madrid y se retiró bastante joven. Sí, Jugó en la tuvo NBA lesiones, también. es así una historia un poco... Un fenómeno. Pero NBA, medalla, no sé si medalla olímpica, no llegó. plata o mundial, no me acuerdo, no sé si, el mundial sí, ¿no? Creo que lo pilló lesionado todo eso. No, pero Yo tendría que mirarlo en Google. Al menos medalla, la medalla. Puede que sí. Bueno, un máquina. Y el epílogo, claro, yo quería, como era baloncesto y música, yo quería un jugador de baloncesto que le gustase la música, el Raúl López toca la guitarra y tal, y al mismo tiempo también quería un músico que jugase al baloncesto, Loquillo jugó al baloncesto en su juventud. Entonces la editorial... Loquillo. Sí, el Loquillo... Sí, Loquillo. Y entonces el editor, el de la editorial, conocía a Loquillo y me propuso a Loquillo. Y yo dije, joder, sería de conocer a Brutal, claro. Bueno, pues me escribió el epílogo, Loquillo. Y cuando ya estaba publicado el libro y tal, me dijo, yo solo por email hablé con él. Y entonces me dijo el editor, cuando ya estaba publicado, te va a llamar Loquillo,
para decirte su Qué opinión. nervios, ¿no? Hostia, yo estuve toda la tarde en plan, sí, yo estuve toda la tarde nerviosísimo, joder, a ver si le, ¿sabes? Sí, sí. O si se va a enfadar por algo, Claro, ¿no? yo qué sé. Me acuerdo que leí, porque había un capítulo dedicado a él, a toda su historia, tal. Me volví a leer el capítulo, Por en plan, a saber ver qué- si había algún... Ah, era un poco capullo y tal, pero no. Bueno, al final no me llamó. A la semana me volvió a llamar el editor y le dije, oye, me dijiste que me iba a llamar Loquillo y no me llamó Loquillo. Y me dijo el editor, si no te llamo, es que entonces el libro le gustó. Que a mí me Guau. pareció brutal. Qué manera de sufrir, ¿no? Pero me pareció brutal. Dije, eso es una estrella del rock. Sí, sí. Que me tenga ahí una tarde entera. Yo no llamo a no ser que me moleste. Claro. Sí, es una estrella de rock aparte un poco cabrón, ¿no? por hacerte sufrir No, tanto. pero bueno, que seguro que nos está viendo. Espero que no se moleste que cuente la anécdota. No, y que le hayan llamado cabrón. A ver, aquí es una cosa cariñosa que tenemos en Galicia. Sí, lo A la tuyo, gente cabrón, que se- queremos. Se nos dice, pero... Sí, pero es es de buen rollo. de buen rollo. Es que cabrón. qué cabrón. No, yo le estoy muy agradecido, tanto a uno como Hostia, a valía otro. para jugar al baloncesto, claro. Loquillo, por la Jugó, altura. jugó, por la jugó. altura. jugó. Y yo juego en las categorías inferiores del Barça, pues era... No, era, Sí, era el Cotonificio, Sí, que era un, sí, era más del Juventud Sí. de Badalona, Ah. pero llegó a jugar con Epi, Hostia. en el mismo equipo. De hecho, el nombre de Loquillo se lo puso Epi. Ah, O sea, hostia. el apodo se lo puso Epifanio. Hostia, Y el entrenador qué era bueno. Ito. Ajá, Era, hostia. de ese equipo era Ito. Joder. Qué Pero bueno, eso, qué bueno. que yo estoy muy agradecido tanto a Raúl López como a Loquillo de que me escribiesen. Hombre, claro, qué guay. Que Qué además guay. Raúl López me parece muy, Qué bueno. me parece muy majete. Sí, yo tuve más relación, sí que hablé con él por Y teléfono. que lo que yo también, pero majete. Pero digo, pero Raúl sí parece. Ah, sí, el Raúl, qué cabrón. Qué majo. Qué Parecía majo, un qué tipo majo. muy... Sí, muy bien. Ese sí que tuve trato por teléfono y tal, y muy bien, muy dispuesto Sí, sí, a sí. ayudar y muy guay. Además, en esa época, ahora no sé si sigue allí, ayudaba a Ricky Rubio en Utah. Sí. De hecho, vivía allí con él. De hecho, el tiro que mejoró Ricky Sí, Rubio sí, fue por fue por eso. la ayuda de Raúl Sí, López. y- Joder, pero todo encaja aquí con un puzzle. No sé si sideral, pero. Y bueno, esto, joder, yo para mí fue la hostia que me escribiesen eso, claro. Claro. Oye, ¿cómo se Qué titula el bueno. libro? Una vez más. Bailando sobre el parqué. Bailando sobre Sí, el es parqué, del porque es muy interesante. editorial- Yo me lo voy a comprar. yo me lo voy a Editorial Milenio y es del 2019. comprar. Ujú. Qué guay. Bueno, centremos en la música ahora. Luego volveremos al baloncesto en YouTube, ya hablemos de todo eso, ¿no? Y entonces, vale, con Quant y tal, con Skyhooks y tal, quiero decir, los directos, ¿no dejasteis de grabar discos, hacer directos y tal? ¿Qué tal todo eso? Sí. ¿Llevó una línea, me refiero, estable o aparecisteis, desaparecisteis? ¿Cómo es? ¿Cómo, Bueno, os sí, lo planteáis, me refiero? Sí, claro, cambiamos de formación alguna vez. Gente, bueno, pues no sé, eso, sabes que los grupos como nosotros siempre estamos ahí como a una semana de deshacernos y de... Sí, y sí. de- Como en el baloncesto, ¿no? Que van claro, cambiando la alineación, claro, sí, ¿no? en 2 ensayos la cosa cambia, pues porque la gente o se cansa o tiene otras cosas que, ¿sabes? Eso. Sí. Pero sí, cambiamos de tal, me acuerdo que cambiamos de batería, después hubo un momento en el que no, ya que quedé yo solo grabando otra vez en casa, como al principio, Ujú. y ahora volvemos otra vez desde hace ya algunos años, Alberto, que sigue conmigo desde el principio, y ya llevamos un año así, volviendo a tocar en directo. Alberto, prácticamente. tienes que venir. Mm. Cada vez que sale así un nombre así de Alberto músico de por aquí de Ferraz, también tiene una lo invitamos a. Sí. Y mira, como el tiempo de la radio se nos va a acabar, podías para irnos de la radio, nos podías tocar un trocito de un temilla y tal, Sí. y así nos Ya despedimos. sea de Quant o de Skyhooks, eso es Ya lo que sabéis. te apetezca a ti. Vale, pues la mitad de un tema de Skyhooks. Nosotros volvemos la semana que viene, pero ahora en YouTube vamos a seguir charlando con él, va a ser súper interesante. Y para vosotros los de la radio, os dejamos con Óscar Sabin. Venga. Todo el mundo la mira al pasar, esperando a que dé por fin la señal. Esto está a punto de empezar. Este de gris es aquí la autoridad.
muchísimas gracias. Qué guay. A vosotros. Bueno, vamos a Bueno, seguimos ya aquí estamos un en YouTube. Ya ratillo. estamos en YouTube. Bien. Ya entramos en otra dimensión. Estamos en otra dimensión. ¿Cómo se nota el cambio? Que no, se nota. Sí, sí, sí. Está la radio Se respira de ahí, otra tal. manera ya, ¿eh? Sí, ahora ¿Verdad? sí, ahora sí, sí. Aparte que en la radio después, ahora podemos decirlo. Total, ya nos van a echar después de la primera canción. Vamos que más da, mira, a nosotros la radio nos van a carajo. Si no, La si no radio nos gusta. La usamos de promoción para que... Aquí ganamos todos. Ganan ellos, que les hacemos 20 minutos de tiempo, y ganamos nosotros, tío, porque nos hacen promoción, tío. Por eso está la cadena SER. Ahora sí que nos echan fijo. Bueno, seguimos. Entonces, sí, lo que estás hablando, los grupos, que uno se va, otro viene y tal, que... Me interesaba eso que dijiste, que te quedaste durante un rato tú solo componiendo. Sí, durante unos años me acuerdo que grabé un disco que... Eso, yo solo en casa, con ayuda de muchos amigos también, pero que no tocábamos en directo. Y porque bueno, de aquella, pues también por cuestiones personales, laborales y tal, de horarios, yo no podía dedicarme a ensayar y eso. Pero bueno, nunca dejé de hacer cosas. Claro, no paraste. No, o sea, no, te quedaste solo, pero estuviste entretenido y seguiste con... Me acuerdo que hasta tú creo que grabaste alguna guitarra en algún tema. Sí, hice alguna cosa desastrosa, sí. No, bueno, está bueno. Sí. Va, pero ya fue, ya pasó, ¿no? Sí, ya está. No sé, tío. Lo supo todo el mundo, Sí, pero ya sí. está, ya fue. Yo sigo traumatizado. No te tortures todo el rato, tío, Sí, y bueno, después ya pasamos a... Ya después de la época del 2000, creo que fue 2015, 2016, montamos los Skyhooks y ahora pues vuelvo a retomar los directos de Quant con Alberto y con los... ¿Pero con banda o vais los dos solos? O... Ahora Alberto y yo vamos los dos solos en el escenario y vamos con cajas de ritmo. Y con, sí, experimentando ahí cositas nuevas. De hecho el último disco ya las canciones las pensamos que iban a ser llevadas con ese formato al directo. Ajá. Y entonces ya fueron grabadas un poco también con cajas de ritmo y cosas así. No hacemos música electrónica ni eso, pero bueno, sí que nos valemos de eso para hacer el pop o rock que hacíamos. Sí. Y ahora estás llevando a la par entonces Quant y Skyhooks, ¿no? Sí. Los Skyhooks vamos a sacar un disco ya. El 14 de mayo lo presentamos en la Sala Room. 14 de mayo, Sala Room. Sí, es la primera vez que se podrá adquirir. Creo que lo colgaremos en YouTube antes, o bueno, en Spotify. Pero entonces ya está listo, ya lo tenéis sí, físicamente. De hecho, llegaron hoy. Sí, llegaron hoy. Sí, pero los viste ya, ya los tuviste en la mano. Los vi en una foto, Pero... El 14 de mayo es ya. O sea, sí, está ahí. No, está ahí, no, está ya. Porque cuando se emite esto es ya. Es ya. Es la semana que viene. Es la semana que viene. Ya, ¿cómo pasa el tiempo a veces? Joder, tío. O sea, que poneros las pilas. Que un tiempo hace mayo. Estoy asustado. Y en mayo, qué gusto da mayo este año, ¿no? Oh, qué bien, qué tiempecillo, ¿no? Sí, da gusto, tío, pero qué calor. Yo estaba harto ya de los Menos abrigos. la tormenta de arena que vino ayer. El 3 de mayo. Pero la famosa tormenta del 3 de mayo. Qué guay, pues a ver si lo petáis y llenáis la room, si es que se puede. Con esto de la pandemia, a ver si lo podemos llenar de alguna manera. Sí, a ver, yo creo que... Bueno, ya no hay mascarillas, así que supongo que... Sí, ya desde... Y bien, está siendo un éxito, ¿eh? En el 2020 que quitaron las mascarillas y todo... Me parece que no pasa nada. Esperemos que no. No, pero yo creo que la gente sí que tiene ganas de llenar los sitios de tal. Creo que tiene que haber. Hay una necesidad, ¿no? Y tiene que haber un más que resurgimiento, ganas, tiene que haber creo, un resurgimiento de esto, la música en directo tiene que notarse. Sí, o sea, sí. es evidente que sí, ¿no? Mira una cosa, lo de los Skyhooks es una idea un poco un tanto bizarra, ¿no? Sí, lo admito. Ya lo admitimos desde la fundación del grupo. Sí. Fue un poco porque... bueno, la idea surgió entre Melo, el guitarrista, y yo, y era un poco en plan, bueno, pero no queríamos, yo por lo menos no quería que fuese un grupo normal, que quería que tuviese algún punto... Entre Melo, tienes que venir. Sí, Melo también tiene una entrevista. y me acuerdo que estábamos, cuando dijimos, teníamos que tocar juntos, estábamos durante un partido de baloncesto, jugábamos en una liga de veteranos en el 2015 o así.
Y ya cuando acabó el partido se me había ocurrido, oye, ¿y si todas las canciones, en vez de hablar de amor, que es lo que hablan todos los grupos, pues hacemos un grupo que solo hable de baloncesto? Y luego la estética del grupo de Skyhooks está relacionada, me imagino, también vais vestidos de... No, al escenario tampoco. No. La gente cuando le hablas del grupo se cree que a lo mejor es un grupo así como de medio de hooligan, en plan ahí, baloncesto. No, es rock and roll, ¿no? Es pop y es rock. Y las canciones, a mí por lo menos me gusta pensar que funcionan por sí mismas, sin que podrían hablar de otra cosa. Ajá. Pero bueno, estamos utilizando un lenguaje que viene de ahí, que viene del baloncesto. Un lenguaje que además nos es común a todos, porque bueno, todos jugamos al baloncesto alguna vez y algunos pues ya durante años, ¿no? Yo recuerdo haberos visto justo antes de la pandemia, creo que fue en Canido, en el centro cívico, puede ser. Sí. Que sacasteis un balón contábamos así. Pero me pareció divertidísimo el concierto, estuvo muy guay. A ver, a mí me parece que sí, que son conciertos divertidos y que jugamos un poco con ese lenguaje. Y incluso el disco está secuenciado y en un orden como si fuese un partido de baloncesto. La cara A es la primera parte, la cara B es la segunda qué parte. Guay. Hay un speaker, hay un locutor que marca las pautas. Qué bueno. Y eso. Y hay como una especie de narración de un partido de baloncesto entre las canciones. Y bueno, yo con el disco estoy muy contento porque suena que flipas. ¿Y lo grabasteis en RR Studios? Studios. En el fondo, para mí, que lo que puede surgir como una anécdota, pero sí que yo creo que realmente en cada universo que pilles, por separado, está todo. Quiero decir, en el baloncesto está todo, también está el amor, está el odio, está cualquier cosa, y en cualquier otro universo que pilles también está todo. Sí, me parece que al final es una cosa bizarra, pero es muy interesante el concepto, porque cabe todo dentro de ese campo. Sí, también. Sí, es verdad, es interesante y es distinto, ¿no? Sí. Claro, es que nosotros lo que intentábamos hacer, tenemos canciones que hablan de un jugador de baloncesto, de Nat Davis, el extraterrestre, pero también tenemos canciones que hablan sobre, utilizando un lenguaje de baloncesto, están tratando sobre otra cosa. Claro. Hay una canción de amor, pero está ambientada en una cancha de baloncesto. Hay una historia de un jugador que se está haciendo viejo. Está ya en el ocaso de su carrera, le duelen las rodillas y pues trata sobre la vejez. Claro. E incluso tenemos una muy velada, se titula El pitido final, que bueno, yo creo que trata sobre la muerte. Entonces Hay indicios. bueno, hay indicios. tenemos otra que es como muy específica de baloncesto, que trata sobre una jugada o bueno, el propio nombre del grupo ya el Skyhook es una jugada de baloncesto de Karim Abdul-Jabbar, un jugador de los 80. Bueno, de los 80, 60, 70 y 80. y bueno, eso, que es como una excusa. El baloncesto es una excusa para hablar de otras cosas. Exacto. Pero estoy de acuerdo contigo que podría ser el baloncesto como podría ser pues, un grupo conceptual sobre otra cosa. Sí, pero es curioso porque en cada campus se encierra todas las emociones que puedes salir en otro campo. Entonces, al contar ese espacio en ese lado me parece súper original y a la vez igual de completo. Digo también por la gente, lo que decía, que puede pensar, no, joder, es que solo va a hablar de temas de baloncesto y a mí no me va a interesar. No. Sí, de hecho, eso nos pasa a veces, ¿no? Que nos dicen, pero a mí es que no me gusta el baloncesto. Eso es como decir, es que yo no estoy enamorado, entonces no me gustan los Beatles. Exacto. Es música y es pop y es rock y da igual en el fondo da igual de lo que estemos hablando mientras sea interesante y sea emocionante, ¿no? Sí, y transmita y luego todo las demás cosas, ¿no? Siempre estuviste en tus formaciones y todo, siempre componíais a medias o compones tú principalmente las letras, la música. Bueno, en Quan sí compongo yo música y letra y en los Skyhooks llevo más la idea y lo desarrollamos entre todos. Llevo un poquito así un esquema, ni siquiera llevo... Ahí ya los pones a trabajar, sí, el resto, que hagan algo. Sí. Y ya es como más un trabajo en común. Después, en equipo, claro, también tiene sentido. Sí, claro, en equipo, sí. Sí, de hecho, antes éramos 5 en el grupo y éramos el 5 titular, claro. Ahora ya nos quedamos 4. Y qué bueno.
Y lo de la pasión del baloncesto, ¿jugaste a baloncesto? Sí, ¿Llegaste a jugué jugar baloncesto profesionalmente muchos años. o solo Profesionalmente no. No. Pero Llegué- si estuviste llegué en a equipos cobrar. más o menos federados Sí, a ver, o... jugué en todas las categorías inferiores del hogar y después jugué 2 años en Viveiro, en el Agua 12 Viveiro, pero bueno, hablamos de la prehistoria de finales de los 90. Jugué hasta los 20 y pico. Y bueno, se me daba bien. no, Qué era, no guay. era un paquete. Pues es genial ahí Eras base. poder unir... No, era el héroe. Vale. Que genial, decía que genial poder unir tus dos pasiones, ¿no? O, no sé, me imagino que tendrás más, pero las más potentes Sí, para ti, me imagino. sí. Y juntarlas. Sí, claro, es que era un poco esa era la idea, ¿no? Coger las dos cosas que más me gustaban, y la música y el baloncesto, y a ver hasta dónde podía llegar. Y bueno, pues es una idea muy friki. Estás ahí en el camino. Claro, ¿no? estamos en el camino. Es una idea muy friki, muy bizarra, pero bueno, es lo que nos salió un poco con el grupo y creo que el valor un poco también es que no es típico. El disco, por ejemplo, no entro a valorar si las canciones son maravillosas o peores, pero sí que es un disco único, porque yo no conozco ningún disco, solo un disco conceptual hablando del baloncesto. Sí. De hecho, Yo tampoco, ni de yo fútbol. tampoco. Yo de fútbol no me atrevo a decirlo, pero Yo diría que no. yo Hay también, libros yo de también. poemas, Sí. sí, canciones Sí, sueltas, sí. libros Pero un disco... libros de relatos, libros Ese que escucháis ahí es Fon. Sí. Yo conozco un grupo irlandés que tiene 2 discos dedicados al cricket. Al cricket. Sí, tiene un nombre larguísimo que no recuerdo, pero Irlandeses. creo que son irlandeses porque uno de sus componentes es de otro grupo buenísimo, se llama Divine Comedy. Ajá. Y tiene un grupo paralelo que tienen 2 discos dedicados Hostia, al qué cricket. bueno. Y después creo que hay otro grupo americano con componentes de REM y de Wilco que tienen un disco dedicado al béisbol. Se llama Baseball Project. Pero son los dos así referentes que pueden ser paralelos a Skyhawks. Qué guay. Y después, para mezclar, por ejemplo, ¿qué música escuchabas tú de pequeño? Digamos, porque esas serían, supongo, tus primeras influencias, ¿no? ¿Hacia qué música tirabas? Bueno, yo cuando era, aparte de las primeras cintas de Technotronic y Prince. Bueno, que también quedan ahí. Sí, no, claro, quedan ahí. Pero Technotronic. Elvis Costello, Bruce Springsteen, yo empecé por ahí. Y fui como tirando del hilo. Y me acuerdo que Elvis Costello y Bruce Springsteen era todo el rato obsesionado. Pero después ya llegados los 90 ya yo era de los indies, de la explosión indie y todo eso. Sí. Joder, me estoy acordando, tenéis una canción buenísima vosotros, los auténticos farsantes, que son como clichés indies. Tenéis una canción Profundo, creo que. sí. que es buenísima. Yo cuando lo escuché me partí el culo, porque yo era en plan, pues, Te viste reflejado. sí, porque musicalmente era todos los Sí, pero ya desde Los Planetas o más adelante lo pillaste o como... No, bueno, era aquella época era todo. Yo era, porque incluso en la escena de Ferrol, no sé si os acordáis de grupos, los Blood Filloas. Sí. Pues yo eran mis amigos, somos amigos aún, y por ahí empezó. Me acuerdo que yo aún no tocaba, pero me daba muchísima envidia. Y yo creo que ahí empezó, porque yo siempre lo digo, que joder, mola tener influencias de Elvis Costello, ya, pero yo nunca voy a ser capaz de hacer lo que hace Elvis Costello. Pero si tienes un amigo que toca en un grupo, ves que si es mi amigo, si lo puede hacer mi amigo, pues yo también a lo mejor puedo llegar a hacer algo parecido. Y eso es muy valioso para la escena local de cualquier ciudad, y además de una ciudad como Ferrol, y porque, joder, ponerte a cantar como Elvis Costello, pues... No, pero al final las influencias se te van prendiendo de un lado, del otro, de aquí, de allá. Al final tienes eres tú con ese trozo que somos, piezas tomadas de todos los lados, ¿no? En el fondo, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, además lo digo en un mogollón de entrevistas, que a mí me cuesta mucho definirme como músico, porque no sé que no soy técnicamente, ni tengo gran pericia instrumental, ni nada, ni sé hacer un solo de guitarra. No es necesario, creo, ¿no? Tampoco. Bueno, ¿no? pero
pero sí que lo que sí que soy es fan. Yo soy fan de los discos, de las canciones, de todos esos grupos que yo no paro de escuchar música y estoy todo el rato incluso pendiente de cosas que sé que no me van a gustar, pero las quiero escuchar. ¿Y sigues actualizándote o paraste en algún momento? Porque también sigo... sabes que tenemos esa tendencia de repente, hostia, a partir de hoy ya me cuesta más. No, de hecho, no paro de escuchar cosas nuevas. ¿Y música, algo nuevo que te haya llamado la atención? ¿Alguna banda o algún artista solista? Ahora me mola muchísimo. Iba a decir una chica, ahora es un chico, se llama Kai Tempest, que es una rapera. Es un rapero, es un poeta que creo que lleva 4 discos. Y si podéis buscar un vídeo en YouTube de él, de ese vídeo de YouTube es de cuando él era ella, y está 1 hora recitando de memoria, rapeando sobre unas bases, y es increíble. Está además subtitulado. Me parece un arte tremendo y dificilísimo, me parece. Yo solo memorizarlo me parece un milagro. ¿Cómo se llama? ¿Lo puedes repetir? Kate Tempest. Kate Tempest. ¿Que es americana o...? Es inglés. Es inglés. Sí. Inglés, ahora cambió. Bueno, sí. Hostia. Pues habrá que estar atentos. Y por tendencias, aquí tenemos, porque aquí realmente viene mucho viejo rockero, ¿no? Y tal, ¿no? Y... No, pero me refiero, porque siempre me mola preguntar a ver cómo ven también las últimas ondas, quiero decir, el trap o toda esta historia, ¿no? ¿Cómo se ve todo eso, ¿no? Y de ahí para derivar, como vemos la industria, etcétera. Que vienen pisando y empujando de alguna manera, ¿no? Me interesa ese choque de generaciones o esa historia. A ver, es que es complicado. Ya, yo me intereso por él. Incluso me esfuerzo un poco en plan, vale, voy a escucharlo, voy a ponerme Zetangana, tal. Intento encontrarle las cosas de valor que le veo. Y encuentro algunas, pero ya me da un poco de pereza. El tener que esforzarme. Ya. El último de Rosalía ya no. Lo escuché y... La Motomami no... Claro, ya no. Pero aún así, lo que sí hago es escuchar. No quiero opinar sin escuchar, sin haberlo escuchado o basándome... Me parece perfectísimo. Claro, hay gente que ya forma su opinión por la estética o por los memes. Sí. Los memes. O por nada, claro. directamente. Y a veces también me pasa. A veces prejuzgo totalmente, ¿no? Claro, y sí que me interesa el escucharlos y después pues, formarme mi opinión. Y hay cosas guays y hay cosas que no. El reggaetón, pues no. pero bueno, hay cosas nuevas, como este chico que decía antes de Kate Tempest, que es la hostia y es casi tan valioso como los discos míticos y clásicos que todos escuchamos. Porque decías, ibas por lo de las influencias que empezaste eso, con Elvis Costello, Bruce Springsteen, y luego la zona indie, y luego más allá también... Bueno, ahora yo después fui como abriendo tal, es que no creo, menos, a lo mejor pues la parte más heavy rock, esa parte no la tengo tal, pero me flipa el soul creo que es mi música favorita. Y después la música que probablemente haya más escuchado y que más ha influenciado en todo esto, el power pop de toda la vida, el punk del 77, la new wave, todo eso el pop británico de finales de los 70, principios de los 80, todo eso es el género que más discos tengo, que más he escuchado y que más me mola. Pero y que tiene conexiones con el soul y que es lo que más... Y a lo mejor creo que es lo que más me dejo influenciar para él para después que salgan mis canciones. Sí. Yo creo que al final siempre es, cuando después al escucharte, evidentemente hay todo matices de todo eso, ¿no? Como el vino, deja un retrogusto de esto, con un aroma de no sé qué. Sí, probablemente. Sí, pero es natural, supongo, ¿no? Entonces, que todas esas influencias... Claro, y es un poco coger de todo y regurgitarlo, pero que sea tuyo, ¿no? Sí, y darle tu personalidad. Claro, ¿no? eso, sí. ¿Qué es lo que hacemos con el mundo? Sí, de hecho... Ahora piénsalo un rato, y vosotros también, pensad un rato y ya sabes. Volvemos en... no, el idioma no, el acento es un poco eso, ¿no?
la afinidad que tenemos al final acabamos... Sí, exactamente, es lo mismo. Sí, es los que influencia, se ¿no? te van Lo pegando, es lo escuchamos. mismo pues en música. Yo creo que en Sí. música y en cualquier otra cosa. Está. Vamos a tocar otro. ¿Tocas otro Pues temita? mira, justo le iba a decir, iba a proponer lo mismo. Sí, Vale, qué, pues- qué asco, ¿no? Qué asco. Qué asco damos. Otro de los Skyhooks. Venga. Venga. El disco se titula Bloqueo y Continuación. Ajá. Hablamos del último, ¿no? Que, Sí, está, el que vamos a que acaba de sacar salir ya. el 14 de mayo, sí. En la RUM. En la room. La semana que viene. Y esta se titula 2 contra 2. Se apagan las luces en el viejo pabellón de la pista de barrio donde quedábamos tú y yo. Las gradas vacías, no hay nadie alrededor. Tú antes venías, ahora no. Ya ves, lo sé, no olvido los días del pabellón. Ya ves, no podíamos perder, formando equipo, jugando 2 contra 2. Bloqueo y continuación, 2 contra 2, 2 contra. Zapatillas a rayas, camisetas de color. Tú me hablabas de jugadas, yo de esos grupos pop. Ahora nunca bajas, no sé qué te pasó. Dices que es un secreto, pero he oído un rumor. Ya ves, lo sé, no olvido los días del pabellón. Ya ves, no podíamos perder, formando equipo, jugando 2 contra 2. Bloqueo y continuación, 2 contra 2, 2 contra 2. Bloqueo y continuación, 2 contra 2, 2 contra. Tiempo muerto entre los dos, recuerdos desde el pabellón. Tiempo muerto entre los dos, recuerdos desde el pabellón. Sé que no habrá prórroga entre los dos. Sí, señor. Ay, sin prórrogas. Quedaba. Las prórrogas, Dios Ay. mío. Ay, Dios. Nunca hay prórrogas. Mejor, ¿eh? Es una canción de amor esta, o desamor. Sí, O... un poco sí. Sí, sí. Sí, ¿no? No, es desamor, tío, no hay prórroga más. No, ya está, se Bueno. acabó. Se acabó, tío. Ahora sí, vamos para adelante ya, tío, que ya el pasado ya pasó, tío. Es así, ¿no? Ah, qué guay. Y que también eso, como lo que pensabas, eso me interesa también mucho, ¿no? Que en algún momento si tú te miras para atrás y te veías donde estás, musicalmente hablando, me refiero de todo esto, ¿no? Si cuando eras un niño decías, hostia, pues yo ahora, qué guay. Yo me proyectaba aproximadamente así, ¿o qué? No sé, nunca lo había pensado. Es una gilipollez. Pero, Es que a mí, no sé si respondo a la pregunta, pero a mí la sensación que me da es que estoy empezando. Entonces, Claro. no miro para atrás. Entonces, la sensación es que estoy empezando y que estoy aprendiendo y que ojalá lo pueda seguir haciendo muchos años más porque me divierte mucho y me lo paso guay. Ah, Pero mirando hacia atrás, siempre me... Joder, ya decía antes que soy fan de la música y que
tuve pues un poco del atrevimiento de intentar imitar a mis ídolos y Eso creo que el 99%, ¿no? Claro. Es lo que hacemos, ¿no? claro, sí, Empezamos así, como imitando a nuestros claro, ídolos. Y... sí. Y poco a poco pues vas refinando tus gustos, vas intentas hacer algo propio y eso, pero creo que el germen de eso es el fliparse y el tener pues yo Lo voy a hacer, claro, en el voy a- momento de dar el voy paso, a participar y voy a participar del juego, que al final Sí, es sí, un sí. juego. No me quedo en solo fan, o sea, puedo Claro. seguir siendo fan, pero también voy Claro. a salir a jugar. Sí, claro, sí. 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 Qué guay. Tal cual. Bueno, pues oye, fue un placer que vinieras. La verdad es que, joder, pues oye, mola. Pues a vosotros. Espera, Muchísimas gracias. Yo tengo, No es una despedida, tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Yo alguna más tengo también. ¿El baloncesto americano o el europeo? Ahora el europeo, sin ninguna duda. Ahora. Pasaste fase bueno, de- de hace unos años para aquí. Tengo que reconocer que no lo sigo mucho. Yo era el típico de los 80 y los 90, que seguro que algunos de vosotros que no sabíamos las estadísticas, Sí, yo era friki de eso, sí. las zapatillas de cada uno, tal. Ahora ya no tengo tiempo. Veo los resúmenes, me interesa un poco y tal. Pero la NBA ahora es un circo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que ¿Es todo para la galería de quitar la foto? un poco sí, sobre todo durante la temporada regular, en los playoffs ya se ponen un poco más serios, pero no hay los conceptos básicos del baloncesto europeo. Esta canción que hablábamos antes de bloqueo y continuación, 2 contra 2, Ajá. ya casi es difícil ver. Es una jugada básica de baloncesto que Ajá. se le enseña a los niños cuando se están enseñando. Mira, yo ignorante de mí, 2 contra 2, dirá, esto es un rebumbio, pero de baloncesto. El pick and roll, dicen. Joder, sí que hay pick and roll en la NBA, hay pick and roll, pero ya casi es difícil de ver. Ya no hay. A mí lo que me gustaba antes era ese baloncesto mucho más, y aparte era mucho más físico y mucho más rudo. Ahora es mucho más atlético. Y ahora ya saltan desde el medio del campo, tiran triples desde... Y al triple, sí, sobre todo Y al es triple, ¿no? un- Y el europeo no me refería en el sentido que el europeo siempre fue más estructurado, ¿no? La jugada sí. que tiene que durar, bien el bloqueo aquí, no sé Claro. qué, tal, y América es como, venga, coge la bola y tira Claro, para sí, el Slam and Gun. Que, a ver, evidentemente el baloncesto tiene que evolucionar y tiene que ir cambiando y mejorándose. Pero a mí es que el que me molaba era el de antes. Y en el baloncesto es un poco también como en el fútbol, en el sentido de que son unos quejicas. O sea, ¡ay! Le rozan, ¡ay! Y se tiran al suelo, ¡ay! ¿Sabes? Ese rollo que hay en el fútbol ahora que a mí me Yo creo que... Tú eras- dan ganas de ir allí, de levántate, coño. Tú eras ¿sabes? de Camacho, ¿no? Sí, de Camacho y de Juanito. Sí, que grandes deportistas. Sí. Sí, voy viejo. Pero, no sé. No, yo creo ¿Cómo que lo ves menos. eso? Yo creo que Menos, menos. ¿no? Sí, yo creo que... Eso en el rugby no menos. pasa. Incluso yo creo que esto igual puede ser un poco polémico, pero incluso el ambiente en las gradas de un partido de baloncesto no tiene nada que ver con el ambiente en las gradas de un partido de fútbol. Y hablo de oídas porque creo que nunca... Bueno, sí, alguna vez fui a un partido de fútbol grande, pero muy poquitas veces, una vez. Pero por lo que veo e intuyo, creo que son ambientes totalmente distintos. Totalmente Y creo, distintos. a mí me parece Pues más sano me alegro. del baloncesto. Pues Y- probablemente sí. y- Probablemente sí. y eso. Es verdad que no hay más que ver también cuando hay así broncas entre unos equipos, los fans o sea, los ultras, ¿no? Que se llaman, ¿no? Creo, ¿no? Estoy puestísimo, ¿eh? Sí, las peleas son siempre en el fútbol, ¿no? Cuando fuera del estadio y en baloncesto, pues no sé si las hay, imagino que en algunos que alguna países habrá, las hay. pero Hay países sí. pero yo Hay países que sí, En no se Grecia, escuchan. por Turquía, ejemplo, algo pues. así, Turquía es Sí. heavy, sí, Sí, ¿no? Sí, es heavy, sí. sí, Pero al final hay gente enfadada. Sí, pero es verdad que en España, por ejemplo, no suele haber, ¿sabes? Es otro Sí, tipo yo desde luego no oigo, y de de- fútbol de constantemente. ambiente, ¿no? Hombre, para eso en el golf, por ejemplo, hay mucho menos Sí. ultra, ¿sabes? No, Sí, y el ajedrez también. Sí, en el ajedrez hay, pero son ultras internos, ¿sabes? Es como... Sí, que yo pongo la torre aquí. ¡pua! Sí, la gente mato, ¿no? Sí. Igual
esta fusión de cosas. Ya no solo de baloncesto y la música, sino que creo que de todo lo que estás definiendo, y también me mola lo de, es verdad, esto es siempre, además, siempre, si quieres aprender al final, siempre esto va a ir aprendiendo. Todos tenemos que ir aprendiendo, pues mira para atrás. Es infinito, no ¿no? vale, Infinito. No vale para nada. No, me gusta ver el retrovisor, ¿sabes? Como, a ver, ¿qué pensaba que era? ¿Cómo iba a ser yo? No tiene nada que ver, yo como soy, como yo pensaba que iba a ser. Yo me refiero a eso, ¿sabes? A ese tipo de historias, ¿no? Porque también eso quiere decir que después lo que piensa ahora, como voy a ser yo después, tampoco tiene nada que ver. Entonces no vale para nada pensarlo. Claro. No sé si entendí la pregunta. No era una pregunta. Por eso decías que era una pregunta chorra, ¿no? Claro, sí. Vale. No, porque yo me la hago a mí a veces y quiero saber lo que piensan los demás. Si te refieres, pues, si cuando yo era pibe me veía tocando... Sí, claro, sí. No, yo... Joder, no. Pibe de niño. Sí. No, yo me veía jugando en la NBA. Claro. Claro, esa era... Yo no, de hecho nunca tuve una vocación. Yo Sí, envidio sí, sí. muchísimo a la gente que desde pibes tienen vocación y dicen, no, yo quiero ser profesor o quiero ser médica. O tal. Sí. Y yo no lo tenía, yo quería jugar en la NBA y tal. Y la vocación de la música y dedicarme, después también me gusta mucho el sonido, grabar y todo eso. Esa vocación la encontré ya a los 30 y pico. Ajá. Y ahora tengo la suerte de que incluso ahora me dedico a eso, desde los últimos 2 años. De hecho, ¿estás trabajando en Sí. Penteo? Sí, Penteo. estoy trabajando en Penteo desde hace 1 año y medio, sí, y Ajá. muy contento porque es que nunca tuve un trabajo que me molase tanto, porque está como muy relacionado con todo esto. Y porque Penteo yo- es un estudio de doblaje, ¿no? de doblaje, sí. Que hay aquí en Ferrol, en Serantes. Sí, porque yo lo que estudié cuando tenía 20 y pico años no tiene nada que ver, era turismo, yo trabajé en turismo, Ajá. pero no tenía tampoco una vocación de Ya. Sí. Pero al fin y al cabo estás haciendo un poco lo que... Sí. Estás viviendo un poco Sí. de lo que te gusta, ¿no? Sí, y un poco lo de la música también era un poco el escapismo de salir de trabajar y después pues, irte por ahí a Sí, sí. grabar en casa con los amigos y Evadirte un poco con, claro, era con la también una música. forma de escapar del sistema y tal, ¿no? Lo bueno que tiene la música es que dura más tiempo que el baloncesto, ¿no? Ya no solo profesionalmente, sino físicamente. Sí, yo ahora ya hace Pues igual 3 o 4 años que no juego. Alguna pachanita, Ya. pero sí. ¿Y tu faceta literaria o terminó ahí o tienes algo más que te pique ahí, gusanillo? Tengo ideas y cosas así pero nada concreto. Sí que me gustaría, porque también me lo paso muy bien escribiendo. Estoy con un amiguete haciendo el guión de un cómic. Ajá. Sí, y qué bueno. me hace mucha ilusión. Y yo estoy haciendo el guión y Xavi está haciendo es un dibujante buenísimo. Ajá. ¿Cómo se llama? de ¿Xavi? Ferrol. Xavi Cardonet. El apellido me va a perdonar, me va a matar. Me va a matar. Es que fue muy guay porque lo conozco desde hace poco Ajá. y bueno, estamos trabajando muy, muy guay. Nos puso en contacto una amiga en común que yo tenía una idea para un cómic y ella conocía a un dibujante y nos puso en contacto y estamos ahí y ya vamos un poco por la mitad o así. Qué bien, qué bien. Y pues los dibujos son flipantes. Oye, avísanos, ¿eh? Cuando Los dibujos son flipantes. cuando esté acabado eso y para Los poder dibujos verlo. son alucinantes. ¿Qué primero que hacéis? ¿Pactáis la historia? Sí, o... yo tengo la idea tengo la historia, bueno, trata sobre música, sobre un grupo de música ficticio y así como la premisa argumental es que estoy tratando de hacer la historia del grupo de música perfecto, que tenga que el arco desde que se montan hasta que se deshacen, porque lo bonito de los grupos también es cuando se deshacen Claro. y se disuelven, Sí. pues que todo sea como perfecto, que no haya por dónde pillarlos. Que no no haya, haya- conflicto, quieres decir, entre... No, conflicto tiene que haber, pero quiero decir que tú ves los Rolling Stones, joder, pues los Rolling Stones ya que se separen, que ya murió... Bueno, ya se despidieron un mogollón de veces. Y ya, eso, pues entiendo las críticas. Pues, joder, los discos de Ringo... Vale, sí. Los discos- O los que discos cambian, ahora cambiaron Claro, este disco que o- fueron por un lado, que tal. Claro, ¿no? o ese disco de Neil Young que era una mierda, tal. No, pero yo estoy intentando hacer... O sea, que tengan a los fans encantados desde Sí, todos sobre esos todo, sabe, a mí
Me molan los grupos sobre todo los grupos de los que soy fan de los 80 y de los 90, que supieron retirarse a tiempo, ¿sabes? Yo soy súper fan de los Jam, de los Smiths, esos grupos que en la cúspide fueron capaces de decir hasta aquí. Qué difícil debe de ser eso, ¿no? Los golpes, Porque claro, los estás en la golpes cúspide, bajos, lo estás ¿no? petando y de Claro. repente dices, no, se acabó. Sí, Wow. sí, Qué eso, difícil. eso tiene que ser la hostia. Y después, a lo mejor el cantante o algún componente, rehacerse, reinventarse y seguir con otra cosa. Eso tiene que ser muy difícil. Muy, Yo no soy muy fan de los Foo Fighters, pero joder, el tío tiene un mérito de la hostia. Que Claro, la batería de Nirvana haya superado en popularidad a Nirvana, pues, Sí. es el hecho. Tiene muchísimo Claro. mérito, desde luego que sí. Medir esos momentos es muy difícil, sobre todo el momento de decir, nos deshacemos, ahora que estamos ahí. O sea, Dejar de ser el batería de Nirvana y... es complicadísimo, sí, Wow. sí. O sea, pues muy interesante el cómic. Bueno, es una idea, tampoco... No nos cuentes el final, ¿eh? No, Porque- no, pero Así. bueno, a mí me hace No, mucha si es perfecto. a mí me hace mucha ilusión porque y además ya os digo, los dibujos son alucinantes. Qué guay. Pues nada, estaremos atentos a eso. Y avísanos, si puedes. Mándame un WhatsApp o algo. O Bueno, lo que sea. baloncesto, música, cómic, literatura, ¿qué más, tío? ¿Qué más? ¿Esquías? No, yo tampoco, ¿no? Tú esquías más. Pues yo seguro que me caigo, ¿no? Nunca esquié, la verdad. Nunca esquías. Pero me tiré por la nieve alguna vez. Un plástico. Borracho un poco también. También hay que No, decirlo, que también va, hay que yo, decirlo, si ¿no? yo no bebo. Sí. Oye, pues qué guay, tío, pues fue... Ahora, bueno, primero te despidas con una cancioncilla, ¿no? Y... Sí, porfa. Porfa, lo que tú quieras. Y, joder, bueno, un placer tenerte aquí, de verdad. No te conocía y un placer. Pues Sin igualmente, sin gracias ninguna a duda. vosotros. Yo estaba un poco así porque decía, joder, que aquí vinieron Tony Torres, Sito, Ya, pero Loquillo, por ejemplo, no vi. gente muy guay que, Sí. que hace cosas muy interesantes y que llevan Sí, desde muchos luego años. que hay Yo un- no sabía si tenía tantas cosas para contar. Pues ya ves que sí, o Ya sea... ves que sí, y podemos seguir interesante Muchas también lo que gracias haces y todo. Nada, gracias a ti, tío. Sí. De verdad que Esos sí. van mayores también, hay que ver. ¿No? Y tú aún, bueno, joder, da un pelín, pero no tanto. ¿no? Bueno, yo por ahí ando. No, si a los 35 ya os dijeron en Cáceres. Ya, es para tomar nota. Estad atentos porque el disco de Skyhook está ya ahí para salir, no, la semana que viene. La semana que viene en la room. ¿Y qué día era? Repetimos el día porque hay mucha peña despistada por ahí. 18 de mayo en la sala... 18 de mayo en la sala room, Skyhooks. Sí, bueno, es la semana que viene o aproximadamente. Más o menos, depende. Sí. De la- Después de que pase el huracán. Bueno, y nos vas a deleitar para despedirnos con qué? Voy a hacer una versión de Daniel Johnston. No sé si lo conocéis. Es un No. cantautor, os lo recomiendo. Es un cantautor. Daniel Murió Johnston. hace un par de años y es un cantautor Vaya por americano Dios. que estaba como una cabra. Esquizofrénico, depresivo. Las tenía todas. Todas las enfermedades. Las tenía todas para ser un compositor. Drogadicto. y ¿De dónde es? No recuerdo exactamente de dónde es. Tiene Daniel una historia Johnston. buenísima. Hay un documental que se ¿Me titula- lo apuntas ahí? Sí. Hay un documental buenísimo que se titula The Devil and Daniel Johnston. Ajá. Y cuenta toda la historia muy bien. Y es un pirado. Aparte, el tío es un talento espectacular. Era ilustrador también. Y tiene unas ilustraciones con sus personajes. Y The Devil and Daniel Johnston. Y, Johnston. Sí. Pero el nombre del tipo es Johnston Sí, también. Daniel Johnston. Sí. Con ella, Johnston. es que no. Sí, tiene una... la Se historia quedó es, Juanito y es- Camacho. que esperáis de él. es muy buena porque el tío se hizo famoso un poco a raíz de componer. El tío empezó grabando discos en su cuadro lo-fi en sus 4 pistas en cassette. Grabó uno y lo regaló a una radio. Entonces se quedó sin él. Entonces volvió a grabar el disco Hostia. otra vez. Y lo regalaba a todos. No se dio cuenta de Y hacer entonces una hay copia como antes. la primera edición son como 20 o 30 canciones que son él volviéndolas a tocar. Hostia, qué locura. Y todos los discos los grababa en plan así, en plan casero, y bueno, tiene una historia... Bueno, vuestra maqueta iba por ese lado. Sí, pues. sí, sí. Y bueno, esta se titula True Love Will Find You in the End. Perdón. Sí. Sí. Ven- Para las máquinas. Después del 18 de mayo, 26 de mayo, Quant en el Torrente.
que no me acordaba. Ah, Pues ahí queda, el registrado. Torrente Ballester. Es un sitio aquí en Ferrol, por los que os quedáis de fuera. Venid a Ferrol. Venid a Ferrol, que no arda. Que no arda. Bueno, pues os dejamos con Oscar Sabin y Daniel Johnson. True love will find you in the end. You will find out who was your friend. Don't be sad, I know you will. Don't wait up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking will it find you. 'Cause true love is searching too. You don't recognize unless you step into the light. Don't be sad, I know you will. Don't get up until true love will find you in the end. True love will find you in the end. True love will find you in the end. A ver si es cierto. Vale. Vale, muchas gracias, Oscar. A ti, a vosotros. Bueno, Un placer. fue un placer, seguro que a Gracias. vosotros también. Venga, chao, nos vemos.